Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La sal no es mala. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte, porque constantemente me escriben, aquí en Metabolismo TV, usted puede escribir en Metabolismo TV, siempre le contestamos, preguntándome si la sal, el sodio, que si es mala, que si debo evitar la sal, que el médico me dice que evite la sal. Voy un momentito a la pizarra para explicar esto. Fíjense. A mí se me hace interesante que mucha de la información que predican mis amigos doctores en medicina y demás, es información que no está basada en la ciencia. Es información que de alguna forma el propagandista médico, el que vende el medicamento, el que quiere que el paciente continúe teniendo síntomas, porque señores, si el médico o la medicina curaran al paciente, pues no hay síntomas. Y si no hay síntomas, pues no hacen falta los medicamentos. Y si no hacen falta los medicamentos, se cae el imperio. Así que yo he llegado a la conclusión de que no hay mucho interés en curar al paciente. Porque mucho de lo que recomiendan, pues no está basado en ciencia. Y no es la verdad, porque inclusive lo recomiendan, pero no tiene resultado. Mi forma fácil de saber si algo es verdad o es mentira es saber si funciona. Si algo funciona, eso es verdad. Si no funciona, no me importa cuál es la autoridad, cuánto diploma tiene esa persona que dijo eso, es una mentira. Porque las verdades se conocen por los resultados. Es como el fruto se conoce por el árbol. O sea, que si algo tiene resultado, pues debe ser verdad. Si no tiene el resultado, no importa cuánta sea la altura de la autoridad que lo diga, es una mentira. Porque las verdades siempre tienen buenos resultados y las mentiras siempre tienen malos resultados. Fíjense, se nos ha vendido la idea de que la sal es dañina, que la sal es muy dañina. La realidad es que no es así. De hecho, no se puede tener energía en el cuerpo si no hay sal. El sodio es vital. Fíjense, las células del cuerpo son así. Y dentro de la célula hay una parte que se llama la mitocondria, que es donde se crea la energía. Toda la energía del cuerpo se crea aquí en la mitocondria. Cuando eso está funcionando bien, pues aquí se produce una sustancia que se llama ATP, que en inglés sería adenosine trifosfate o trifosfato de adenosina en español, y esa es la energía del cuerpo. Mientras más ATP produzcan las células de su cuerpo, pues más energía usted tiene, más fácil de adelgazar, menos usted se cansa, mejor está su estado emocional y todo funciona bien. Mientras menos ATP tenga su cuerpo, más cansado, más débil, más arrastra usted el cuerpo, más le pesa hasta el alma. Entonces, el tema del metabolismo es el tema de cómo mejorar la función de lo que pasa dentro de las células para que se produzca más ATP. Porque si hay más ATP, hay abundancia de energía, usted no se cansa, usted adelgaza con facilidad, usted duerme bien, el sistema nervioso funciona perfectamente bien, porque cuando hay suficiente energía, hay buen funcionamiento del sistema nervioso, del sistema hormonal y todos los otros problemas que se puedan presentar al médico están resueltos cuando uno estabiliza la producción de energía. Entonces, las células, para poder generar energía y producir ATP, necesitan varias cosas. Una de ellas es oxígeno, que obviamente viene a través de la sangre cuando uno respira. Sin oxígeno no hay vida. Ahora, cuando usted mira una célula y ve el diseño de la célula y usted busca en la literatura científica, en la literatura médica, en la biología, en la fisiología, que es el estudio de cómo funcionan las partes del cuerpo, pues usted va a darse cuenta que dentro de la célula lo que hay es mucho potasio. El mineral potasio, que es el símbolo K, es el que está dentro de la célula. El potasio está diseñado para estar dentro de la célula. Y fuera de la célula lo que hay es mucho sodio, sal. Ese es el diseño divino. De hecho, la sal, si falta sal, la persona se va a sentir débil y sin energía. Si falta potasio, se va a sentir débil y sin energía. ¿Por qué? Porque estas dos son contrarios, pero entre los dos producen la energía. Por ejemplo, fíjese si son contrarios, que la sal, el sodio, retiene líquido. El potasio lo bota para afuera, es un diurético. La sal sube la presión. El potasio lo baja. Así que estos dos son contrarios, pero los dos son igual de necesarios. De la misma forma que la corriente corre
positivo o negativo, y usted no puede tener corriente si tiene nada más que negativo, ni corriente si tiene nada más positivo, pues ¿qué pasa? Dentro del cuerpo lo que crea la energía es la interacción de la polaridad electrónica, eléctrica entre el sodio y el potasio, la sal y el potasio. Si su cuerpo está bajito de sodio, de sal, usted va a empezar a tener signos de baja sal. ¿Cuáles son los signos de baja sal? Fíjense, aquí para ver, por ejemplo, el cuerpo te pide alimentos salados. Cuando tu cuerpo te pide alimentos salados, pues te está pidiendo sal porque el cuerpo quiere sal, necesita la sal. O tú sientes un cansancio muscular que dura mucho, o sea que hiciste ejercicio y el cansancio muscular continúa ahí, pero continúa por demasiado tiempo. Eso es signo de baja sal, porque no se puede producir buena energía si falta la sal. O hay una fatiga continua sin explicación, o sea que trataste, no tienes infección, no tienes nada, pero tienes una fatiga continua y si hubo una escalera y te falta la respiración, fácilmente es baja sal, ¿no? O empiezan a salirte nuevas alergias. Si empiezan a salirte muchas alergias nuevas, pues parte de lo que pasa es que la sal, una de las funciones de la sal es que la sal hace que las células no sean tan permeables. Permeable es que cuando hay suficiente sal, las cosas que pueden ser alergias, las partículas que pueden ser alérgicas no tienen forma de entrar, porque la sal crea como una barrera de protección alrededor. Así que básicamente cuando una persona está bajo en sal, van a empezar a salirle alergias porque se está afectando la permeabilidad, que es cuán permeable es la membrana, que es la pared de la célula. Ok, ahora, en estudios que se han hecho, ha habido muchos estudios donde han convencido a nuestros médicos, los han convencido muy bien, porque la farmacéutica lo que quiere es vender medicamentos. La farmacéutica jamás, el propagandista médico, el visitador médico jamás le va a llevar un estudio clínico a un doctor que contradiga de alguna forma su medicamento, porque él quiere la plata, él quiere llevarse para su casa dinero y depende de cuántas recetas del doctor. Entonces, nunca le van a enseñar a los médicos ningún estudio que no sea algo que conduzca a que el médico crea que lo que sube la presión es el exceso de sal. De hecho, hay un estudio muy importante, ese estudio es el estudio que llegó a esta conclusión, se llama el estudio Framingham. Aquellos de ustedes que mastiquen bien el inglés, búsquenlo, el estudio Framingham. La conclusión que llegó a ese estudio fue esto. Es un estudio que se hizo con 2.632 personas que se siguieron por 16 años. O sea, no estoy hablando de un pequeñito estudio, es un gran estudio. 16 años siguiéndole los resultados a 2.632 personas. Y la conclusión que se llegó fue esta. Dice, consumir menos de 2.500 miligramos de sodio al día, en efecto, está asociado con tener alta presión. Al revés de lo que nos dicen. De hecho, la recomendación oficial en Estados Unidos y en muchos países es que se recomienda que nadie debe consumir nunca más de 2.300 miligramos. Jamás. Y si pasa de 50 años de edad, entonces ya se recomienda 1.500. O sea que vamos a reducirlo todavía más. ¿Qué pasa? Usted ve que las personas se van poniendo más mayores y se empiezan a poner más gordos. ¿Por qué se ponen más gordos? Una de las razones es que hay menos ATP, hay menos energía, porque inclusive están cortando el sal. Las personas no se dan cuenta que cuando usted consume exceso de carbohidratos refinados, fíjese, cuando usted consume demasiado de estos alimentos, estos, los E, que son los que engordan, que son los que son enemigos del control de la diabetes, los alimentos E, que estamos pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulce, chocolates, leche, jugo de fruta, refrescos, este tipo de alimentos obliga a su cuerpo a crear mucha glucosa. Cuando crea mucha glucosa, el páncreas no tiene más remedio que hacer más insulina. Pues es una reacción automática. Pero ¿qué pasa? Que una de las funciones que hace la insulina, es que retiene sodio. Quiere decir que muchas de las personas que tienen presión alta, en verdad lo que pasa es que están reteniendo sodio, pero están reteniendo sodio porque comen demasiados condenados carbohidratos refinados. Así que despreocúpese del tema. La sal no es dañina. De hecho, comer muy poca sal le quita la energía y le ayuda solamente a engordar. Lo que es importante es que usted tiene que tener suficiente magnesio y potasio que contrarrestan el sodio. Y si usted se está sintiendo cualquiera de estos signos, sepa
que su cuerpo necesita sal. ¿Por qué? Porque la sal no es mala. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.